Las experiencias del pasado pueden convertirse en cargas pesadas que llevamos a cuestas. Estas cargas no se limitan a objetos físicos. Son emociones, recuerdos y rencores que a menudo nos impiden avanzar. Cuando nos aferramos a situaciones dolorosas, permitimos que éstas definan nuestra realidad presente y limitan nuestra capacidad para experimentar alegría y satisfacción. El peso de estas experiencias puede ser abrumador. Pero te tengo una buena noticia. La liberación es posible. La liberación emocional comienza con el reconocimiento de que el pasado no define nuestro futuro. Es fundamental entender que mantener el rencor solo perpetúa el sufrimiento. Muchas personas han vivido situaciones difíciles, desde rupturas amorosas hasta traiciones laborales, y se han quedado atrapadas en un ciclo de angustia. La clave radica en encontrar el valor para soltar esos sentimientos. Esto no significa olvidar lo que sucedió, sino aprender a vivir con ello de manera diferente. Una técnica efectiva para comenzar este proceso es el perdón. El perdón no es un regalo que otorgamos a los demás. Es un acto de liberación personal. Cuando perdonamos, dejamos de permitir que el dolor de los demás nos afecte. A menudo quienes más nos han herido no son conscientes del impacto que han tenido en nuestras vidas. Al perdonar recuperamos el control sobre nuestras emociones y comenzamos a sanar. El desapego es otro concepto esencial en esta búsqueda de liberación. Desapegarse no implica desconectar emocionalmente o dejar de sentir. Se trata de aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Esto se puede lograr a través de la práctica del mindfulness. Estar presente en el momento nos permite reconocer nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. A medida que practicamos esta habilidad, descubrimos que muchas de nuestras cargas son reacciones automáticas o situaciones del pasado. La práctica de la meditación puede ser una herramienta poderosa en este camino hacia el desapego. Meditar nos ayuda a centrarnos en el aquí y el ahora, facilitando la identificación de pensamientos recurrentes relacionados con nuestra historia personal. Con el tiempo, esta práctica nos enseña a soltar lo que no sirve y abrir espacio para nuevas experiencias. Es importante mencionar que soltar el pasado no es un proceso lineal. Hay días en los que uno puede sentirse ligero y otros en los que las viejas heridas parecen volver con fuerza. La clave está en ser amable con nosotros mismos en esos momentos. La autocompasión juega un papel crucial en nuestra capacidad para sanar. Al darnos permiso para sentir dolor sin juicio, comenzamos a construir una relación más saludable con nuestras emociones. Los testimonios de quienes han realizado este proceso son numerosos. Individuos que una vez se sintieron atrapados en el sentimiento, han aprendido a liberarse. Uno de ellos, un hombre que enfrentó la traición devastadora por parte de un amigo cercano, compartió cómo el perdón lo llevó a liberarse de un peso que había cargado durante años. Al entender que su sufrimiento no cambiaría lo sucedido, encontró la paz en el acto de perdonar, lo que le permitió volver a confiar en las relaciones. Otra mujer que vivió una ruptura dolorosa encontró en la práctica del mindfulness un refugio. A través de la meditación pudo observar sus pensamientos sin dejarse llevar por ellos. Esto le permitió tomar decisiones más saludables y eventualmente abrirse a una nueva relación sin la sombra de su pasado. Estas historias demuestran que, aunque el camino hacia la liberación puede ser desafiante, los beneficios son profundos y transformadores. El desapego también se extiende a las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Muchas veces, cargamos con la presión de cumplir con ideales que hemos construido a partir de nuestras experiencias pasadas. Al liberarnos de esas expectativas, permitimos que nuestra vida se desarrolle de manera más auténtica. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades que antes parecían inalcanzables. Es esencial reconocer que cada persona tiene su propio ritmo para soltar el pasado. No hay una solución única que funcione para todos. Lo más importante es ser paciente y estar dispuesto a explorar diferentes técnicas que resuenen con nosotros. La autocompasión y el compromiso con el crecimiento personal son elementos clave en esta sanación.
La vida es un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento. Al soltar el pasado, no solo liberamos espacio para nuevas experiencias, también cultivamos una mayor resiliencia. Las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas se convierten en herramientas valiosas para enfrentar los desafíos futuros. En lugar de ver el pasado como un obstáculo, podemos transformarlo en una fuente de fortaleza. Experimentamos un cambio significativo en nuestra perspectiva cuando dejamos de ver el pasado como una carga y comenzamos a mirarlo como una parte de nuestro camino. Cada experiencia, ya sea agradable o dolorosa, nos ha moldeado en quienes somos hoy. Al integrar estas lecciones sin cargarlas como un peso, creamos un futuro más ligero y lleno de posibilidades. El camino hacia la liberación emocional es personal y único para cada uno. Sin embargo, la certeza de que es posible encontrar paz interior siempre estará presente. Al abrir nuestras manos y corazones, permitimos que el pasado se disuelva y que nuevas oportunidades fluyan hacia nosotros, enriqueciendo nuestras vidas. La trampa del rencor. Sostener rencores es una carga pesada que afecta la vida de muchas personas y a menudo se convierte en un ciclo vicioso que perpetúa el sufrimiento emocional. El rencor, esa emoción intensa que se alimenta de heridas pasadas, no solo consume energía, sino que también cierra las puertas a nuevas oportunidades y relaciones. En este capítulo exploraremos cómo el rencor, en lugar de protegernos, puede atraparnos en un laberinto de dolor y resentimiento. Los rencores se originan en experiencias que nos causaron dolor, ya sea por acciones de otros o por situaciones de la vida que no supimos manejar. Lo que muchas personas no comprenden es que, al aferrarse a estos sentimientos negativos, se convierten en prisioneros de su propia historia. El tiempo no sana automáticamente las heridas, y la repetición de esta historia de lo sucedido puede reforzar el dolor. En lugar de liberarse, se elige anclarse a lo que se percibe como una injusticia. Desprenderse del rencor no significa olvidar lo que ocurrió, ni tampoco implica minimizar la gravedad de la experiencia. Se trata de reconocer el impacto de esas vivencias y decidir conscientemente soltar el peso que representan. Este proceso de liberación requiere valentía y voluntad, pero con el tiempo puede llevar a una profunda transformación interna. El perdón es una herramienta clave en esta liberación. Sin embargo, perdonar no implica absolver a quien nos hirió, sino más bien liberar nuestro propio corazón del peso del resentimiento. Hay que entender que el perdón es un acto personal que se realiza para recuperar la paz interior. Una práctica útil es escribir una carta a la persona que nos ha causado dolor, expresando todo lo que sentimos. No es necesario enviarla. El simple acto de escribir puede liberar y permitirnos procesar el rencor. Otra técnica efectiva es la meditación de mindfulness, que nos invita a estar presentes en el ahora y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esta práctica puede ayudar a desactivar la carga emocional asociada a los rencores, ya que nos enseña a verlos como pensamientos pasajeros, en lugar de verdades inamovibles. Con la práctica del mindfulness, los rencores pierden fuerza y se convierten en lecciones y oportunidades de crecimiento. Dejar ir el rencor también implica un acto de amor hacia uno mismo. Mantener el rencor es, en muchos casos, una forma de autosabotaje que nos impide avanzar en la vida. Cuando decidimos liberarnos de esas emociones tóxicas, abrimos espacio para nuevas experiencias, relaciones y oportunidades. La vida está llena de posibilidades, y aferrarse a lo negativo puede oscurecer la visión de lo que está por venir. Un ejemplo de esta transformación se puede ver en la historia de Laura, quien pasó años lidiando con el resentimiento hacia un ex compañero de trabajo que la había menospreciado y ridiculizado. Durante mucho tiempo, cada vez que pensaba en esa experiencia, sentía que el veneno del rencor invadía su vida. Decidió entonces escribir una carta en la que expresaba su dolor y su deseo de soltar esa carga. Al hacerlo sintió un alivio profundo y poco a poco empezó a ver su vida de manera diferente.
Laura se dio cuenta de que había estado permitiendo que esa herida definiera su presente y su futuro. Al dejar ir el rencor, encontró la fuerza para abrir nuevas puertas profesionales y nunca imaginó que podría explorar. El desapego también juega un papel crucial en este proceso. Aprender a soltar el apego a las experiencias negativas nos permite verlas como parte de nuestro camino, sin dejarlas definirnos. Esto no significa desestimar nuestras emociones, sino más bien reconocer que son una parte de nosotros, pero no nuestro total. Cultivar el desapego emocional es un proceso que requiere práctica, pero que puede llevar a una vida más plena y significativa. Algunos consejos para cultivar el desapego son la práctica de la gratitud y el autocuidado. Al enfocarnos en lo que tenemos y apreciamos, comenzamos a ver la vida desde un ángulo diferente. Dedicarse tiempo a uno mismo, ya sea a través de actividades que nos llenen, como el ejercicio, la lectura o el arte, nos ayuda a construir una conexión más sólida con nosotros mismos y a soltar la carga de los rencores que nos impiden disfrutar de la vida. Los rencores pueden parecer justificados, pero es fundamental recordar que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de elegir. Cada día tenemos la opción de aferrarnos a lo que nos duele o de soltarlo y permitirnos avanzar. La liberación emocional no es un acto de debilidad, sino uno de valentía. Se requiere coraje para enfrentar el dolor y decidir que ya no queremos que nos defina. Al final, el camino hacia la sanación emocional es un viaje personal, que requiere tiempo y esfuerzo. Pero los beneficios son invaluables. Cuando logramos liberar nuestro corazón del peso del rencor, nos abrimos a un mundo lleno de posibilidades y nos permitimos experimentar la vida con renovada alegría y libertad. Entendiendo el perdón. La carga emocional del pasado puede ser abrumadora. Las heridas, resentimientos y experiencias negativas tienden a aferrarse a nuestra psique, influyendo en nuestro presente y condicionando nuestro futuro. El acto de perdonar, a menudo malinterpretado, es una poderosa herramienta para liberarse de estas ataduras. No se trata de absolver a quienes nos han hecho daño, sino de ofrecerse a uno mismo la oportunidad de sanar. Perdonar implica un profundo entendimiento de nuestra propia humanidad. Cada individuo es, en esencia, un mosaico de experiencias, emociones y decisiones. Las ofensas que hemos recibido son reflejos de la imperfección humana, tanto en quienes nos lastiman como en nosotros mismos. Reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje puede facilitar la compasión hacia aquellos que nos han herido. Al hacerlo, se abre un espacio para el perdón, ya que se comprende que el sufrimiento es parte de la existencia. La práctica del mindfulness se ha demostrado efectiva en la búsqueda del perdón. Meditar y estar presente en el momento ayuda a observar sin juzgar nuestros pensamientos y emociones. En lugar de dejarse arrastrar por recuerdos dolorosos, esta técnica enseña a observarlos con distancia. Con el tiempo se puede aprender a aceptar las emociones, permitiendo que fluyan sin que los definan. La liberación emocional comienza cuando entendemos que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Una técnica útil en este proceso es la escritura. Expresar lo que sentimos en un papel puede ser transformador. Al escribir sobre nuestras experiencias y el dolor que éstas nos causaron, se activa un proceso de catarsis. Este acto no solo ayuda a clarificar nuestros sentimientos, sino que también permiten visualizar el pasado desde una nueva perspectiva. Al plasmar estos pensamientos, se puede empezar a despojarse de la carga emocional que hemos estado llevando. Las historias de quienes han logrado perdonar son inspiradoras. Muchas personas han enfrentado pérdidas devastadoras, traiciones e injusticias. A menudo estas vivencias son puntos de inflexión que, aunque dolorosos, llevan un crecimiento personal significativo. Por ejemplo, hay quienes han sufrido la traición de un ser querido y tras un arduo trabajo interno, han encontrado la paz al comprender que el rencor solo alimentaba su sufrimiento. Este viaje hacia el perdón no significa que olviden lo sucedido, sino que encuentran la fuerza para seguir adelante sin la carga del rencor. El desapego es otro concepto clave en este proceso. Soltar significa liberar la necesidad de aferrarse al pasado, aprender a vivir en el presente, disfrutando lo que se tiene y dejando ir lo que ya no sirve.
Este desapego no implica desinterés emocional, sino una transformación de la relación que se tiene con el sufrimiento. Al visualizar el dolor como algo pasajero, se empieza a entender que la vida es un constante flujo, donde experiencias buenas o malas son lecciones. Practicar el perdón también involucra un compromiso con uno mismo. Es vital reconocer que el rencor puede ser una forma de autolesionarse. Mantener una herida abierta solo perpetúa el dolor. Cuando se elige el perdón se hace una declaración de amor propio, un acto de valentía que busca el bienestar emocional. Este compromiso de sanar no solo beneficia a quien perdona, sino también puede tener un impacto en las relaciones interpersonales. La paz que se irradia desde una persona que ha perdonado puede influir en su entorno, promoviendo un espacio más armonioso. El perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. Puede haber días que el dolor resurja, y es crucial aceptar esos momentos sin juzgarse. La autocompasión es esencial, los sentimientos son válidos, y reconocerlos es parte del camino hacia la sanación. Con el tiempo, el perdón se transforma en una práctica diaria que alimenta la paz interior, permitiendo que nuevas oportunidades florezcan. En la búsqueda del perdón, es útil rodearse de personas que apoyen este camino. Compartir la propia experiencia y escuchar las historias de otros puede ofrecer nuevas perspectivas. La empatía se fomenta en un ambiente de comprensión mutua, donde cada uno aporta su historia y su aprendizaje. A través de este intercambio, se puede encontrar inspiración y motivación para continuar. La práctica del perdón requiere dedicación y valentía. No siempre es sencillo, pero cada pequeño paso hacia la liberación emocional cuenta. Al aprender a soltar el pasado, se abre un horizonte de posibilidades que antes podían parecer inalcanzables. Se trata de un viaje hacia la claridad, donde uno puede reencontrarse con su esencia y vivir de manera más ligera. Al final, el perdón es una elección. Es un acto que requiere esfuerzo, pero que ofrece como recompensa una profunda paz interior. Al permitirnos dejar ir el peso del pasado, nos regalamos la libertad de vivir plenamente en el presente. La vida se convierte en un espacio donde cada día se presenta la oportunidad de crear, amar y ser felices, dejando atrás lo que ya no nos define. Desapego, un acto de amor. El desapego puede parecer un concepto abstracto, pero en realidad es una práctica transformadora que implica liberar las cargas emocionales que nos atan a experiencias pasadas. Muchas personas llevan consigo un peso emocional que les impide avanzar. Estos lastres se manifiestan en forma de rencores, resentimientos y situaciones no resueltas, que parecen parte de nuestra identidad. Dificultan nuestra paz interior. Soltar este peso no significa olvidar, sino elegir no dejar que esas experiencias definan nuestro presente. La liberación comienza por reconocer lo que nos retiene. La historia de Clara es un ejemplo claro de cómo el desapego puede cambiar vidas. Después de una ruptura dolorosa, Clara se aferró a la tristeza y al rencor. Cada vez que pensaba en su relación, sentía un nudo en el estómago. El simple acto de recordarle hacía revivir el dolor. Fue solo cuando le envió una carta a su expareja, expresando todo lo que sentía, que comenzó a ver un rayo de luz. Esa carta nunca fue enviada, pero el acto de poner en palabras su sufrimiento le permitió desprenderse de la carga emocional que llevaba consigo. Al soltar ese lastre, Clara encontró espacio para el perdón, tanto hacia su pareja como hacia sí misma. La práctica del perdón es clave en el desapego. No se trata de absolver al otro de sus acciones, sino de liberar la energía negativa que esas acciones provocan en nosotros. Perdonar significa tomar la decisión consciente de dejar de lado el deseo de venganza o de reproche. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un acto de amor hacia nuestra propia paz mental. Al hacerlo se abre la posibilidad de vivir en el presente, donde las oportunidades y las experiencias nuevas pueden florecer. Una técnica útil para facilitar el desapego es la práctica de la atención plena o mindfulness. Esta herramienta nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos aceptar nuestra realidad tal como es. En lugar de aferrarnos a un pasado que no podemos cambiar,
El mindfulness nos muestra cómo habitar el momento presente. Mediante la meditación, podemos aprender a reconocer las emociones dolorosas sin identificarnos con ellas. Este paso de observación crea distancia necesaria para soltar. El desapego también tiene un componente práctico. A veces, puede ser útil deshacerse de objetos físicos que nos recuerdan experiencias pasadas. La ropa de una relación que ya no existe. Fotos que evocan momentos tristes, o cualquier cosa que me ancle a lo que fue. Al crear un espacio material más ligero, también facilitamos un cambio interno. La acción de despejar nuestro entorno puede ser un símbolo poderoso de la intención de deshacernos de lo que ya no nos sirve. Es fundamental entender que el desapego no es desinterés. Al contrario, es una forma profunda de involucrarse con la vida y las relaciones. Cuando soltamos nuestro apego a las expectativas, permitimos que las relaciones sean más auténticas. Esto no significa que dejemos de cuidar o amar a quienes nos rodean, sino que liberamos la necesidad de controlar o poseer. Esta diferencia sutil puede abrir la puerta a conexiones más sinceras y responsables. La historia de Miguel ilustra este punto. Después de perder a un ser querido, Miguel se sintió atrapado en su dolor. Durante años su vida giró en torno a recordar lo que había perdido, en lugar de vivir las oportunidades que aún tenía. Fue un proceso largo, pero gradualmente comenzó a recordar a su ser querido con amor y gratitud, en lugar de con tristeza. Al permitir que esos recuerdos se conviertan en un homenaje en lugar de una carga, encontró un nuevo sentido en su vida. La aceptación fue un pasaporte hacia el desapego, y ahora comparte su historia para inspirar a otros a hacer lo mismo. Al reflexionar sobre el desapego, es crucial considerar que cada persona tiene su propio ritmo. No hay un camino único ni un tiempo establecido para soltar. Cada quien debe permitirse sentir y experimentar su dolor, sin apresurarse a dejarlo ir. Este proceso personal puede ser doloroso, pero también es profundamente liberador. En ocasiones, puede ser útil contar con el apoyo de un terapeuta o un grupo de apoyo, donde se pueden compartir experiencias y herramientas para facilitar la sanación. La vida está llena de oportunidades, pero a menudo nos negamos a verlas cuando estamos atrapados en viejas heridas. La práctica del desapego nos invita a abrir la mente y el corazón, a dejar espacio para lo nuevo. Este acto de amor hacia uno mismo se traduce en un estado de bienestar que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando elegimos soltar, creamos un entorno donde el amor y la comprensión pueden florecer. La libertad emocional es un estado deseable, y el desapego es una de las llaves que nos permite alcanzar este estado. Al aprender a soltar, comenzamos a vivir de manera más plena, dejando que la vida nos sorprenda con su belleza y sus posibilidades. El desapego, por lo tanto, se convierte en un acto de amor, un regalo hacia nosotros mismos y hacia aquellos que amamos. La invitación es clara. Permite el espacio y la libertad para liberar lo que ya no te sirve, con la confianza de que lo mejor aún está por llegar. Mindfulness. Ser presente. La práctica del mindfulness, o atención plena, se enfoca en mantener la conciencia en el aquí y el ahora. Esta técnica resulta fundamental en el proceso de liberar el peso del pasado. Muchas personas arrastran cargas emocionales que les impiden disfrutar de la vida plenamente. Estas cargas suelen estar ligadas a experiencias pasadas, resentimientos o heridas que no han logrado sanar. Al aprender a ser conscientes de lo que ocurre en el momento presente, se abre un espacio para la sanación y la liberación. Cuando alguien se sumerge en la práctica del mindfulness, empieza a observar sus pensamientos y emociones sin juicio. Este simple acto de observación permite reconocer patrones que se repiten, a menudo sin que la persona sea consciente de ello. Por ejemplo, alguien que sufrió una traición puede encontrar que, al recordar esa experiencia, reacciona con enojo o tristeza cada vez que se presenta una situación similar. Este ciclo puede perpetuarse, generando una carga emocional constante que afecta su bienestar. A través de la atención plena, uno se da la oportunidad de experimentar estos sentimientos sin dejarse arrastrar por ellos.
En lugar de identificarse con el dolor producido por la traición, se puede observar la emoción, reconocer su presencia y, en lugar de suprimirla o reaccionar automáticamente, permitir que surja y se disuelva. Este desapego permite que la persona se distancie de sus rencores, ofreciendo un camino hacia la liberación. La práctica del mindfulness también puede incluir ejercicios de respiración, meditación y reflexión. La respiración profunda es una herramienta poderosa para anclar la mente en el presente. Al encontrarse en la inhalación y la exhalación, se puede ahogar el ruido mental generado por recuerdos perturbadores. Estos momentos de calma permiten que se restablezca la conexión con uno mismo, favoreciendo la claridad mental. Hay quienes han encontrado en el mindfulness una vida para enfrentar situaciones difíciles del pasado. Por ejemplo, una mujer que vivió una separación dolorosa pudo redescubrir su fortaleza interior a través de la meditación diaria. Al meditar, comenzó a identificar los pensamientos que la mantenían anclada en el sufrimiento. Poco a poco aprendió a observar esos pensamientos sin juzgarlos ni dejarse llevar por ellos, transformando su narrativa interna y abriendo espacio para nuevas posibilidades. La práctica del mindfulness no busca eliminar el dolor, sino aceptarlo como parte de la experiencia humana. Este enfoque permite dar un nuevo significado a las vivencias pasadas. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, se pueden considerar como lecciones que contribuyen al crecimiento personal. Este cambio de perspectiva es esencial para quienes buscan soltar el pasado. El perdón también juega un papel crucial en la práctica del mindfulness. Perdonar no significa excusar acciones dañinas, sino liberarse del peso emocional que conllevan. Al practicar la atención plena, se puede comenzar a entender las razones detrás de las acciones de los demás y de uno mismo. Este entendimiento puede facilitar el camino hacia el perdón, ofreciendo un espacio para la compasión y el amor propio. Una historia inspiradora es la de un hombre que, tras perder a un ser querido en un accidente, se sumió en la tristeza y la rabia. Mediante la práctica del mindfulness, empezó a enfrentar sus emociones. A través de la meditación se dio cuenta de que su dolor no solo provenía de la pérdida, sino también de su resistencia a aceptarla. Al permitir que el duelo fluyera sin aferrarse a él, comenzó a sanar y encontró formas de honrar la memoria de su ser querido sin quedar atrapado en el sufrimiento. La atención plena también fomenta el desapego. Este concepto se refiere a la capacidad de soltar las ataduras emocionales que nos mantienen prisioneros de nuestro pasado. Desprenderse de esas cargas no significa olvidar, sino recordar sin dolor. Al practicar el desapego, uno puede mirar hacia atrás y apreciar las lecciones aprendidas, sin que esas experiencias sigan dictando su estado emocional presente. Integrar el mindfulness en la vida diaria puede ser un camino eficaz hacia la liberación. Se trata de estar presente en cada tarea, en cada interacción. Al hacerlo, se pueden cultivar momentos de paz y claridad. Incluso en medio del caos, la práctica diaria de la atención plena puede ser tan simple como prestar atención a una taza de té mientras se disfruta de su aroma y sabor, o salir a caminar y centrar la atención en cada paso, en el contacto de los pies con el suelo. La transformación personal a través del mindfulness es un viaje que requiere compromiso pero ofrece recompensas valiosas. A medida que avanza en esta práctica, uno puede notar disminución en la carga emocional, un aumento de paz interior y una mayor apertura a nuevas experiencias. El arte de soltar el pasado se convierte en un acto consciente y liberador. Ser presente es un regalo que cada uno puede ofrecerse a sí mismo. Aquellos que permiten experimentar el momento actual, sin las cadenas del pasado, encuentran un espacio renovador donde florecer. En esta nueva luz, el futuro se convierte en una oportunidad para crear, soñar y vivir con autenticidad. Historias de sanación. Las experiencias del pasado pueden convertirse en cadenas invisibles que nos atan a emociones negativas. Estas historias a menudo se repiten en nuestra mente y nos impiden avanzar. Sin embargo, hay un camino hacia la liberación emocional, un espacio donde se puede encontrar la paz al soltar lo que ya no sirve. Este capítulo explora justamente esas cosas.
María, de 42 años, llegó a la consulta con un peso insoportable en su corazón. Había vivido una relación tóxica que le dejó marcada por el miedo y la desconfianza. Durante años, atesoró rencores, creyendo que el perdón sería una traición a sí misma. A través de sesiones de mindfulness, comenzó a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Este simple ejercicio le permitió identificar cómo su pasado la mantenía cautiva. Al entender que el perdón era más para ella que para el otro, empezó a soltar las emociones que la mantenían anclada. Con cada respiración encontró pequeñas dosis de libertad, hasta que decidió escribir una carta que nunca enviaría. En ella expresó todo lo que había guardado: dolor, rabia y finalmente gratitud por las lecciones aprendidas. Este acto simbólico se convirtió en un ritual de liberación, y en el momento en que quemó la carta, sintió que un peso se desvanecía, abriendo la puerta a nuevas posibilidades. La historia de Carlos, un hombre de 55 años, refleja cómo el desapego puede cambiar la vida. Tras la muerte de su hermano, Carlos se sumió en el dolor y la culpa. Atribuyó a sí mismo la responsabilidad de lo que no pudo prevenir. En su desesperación, se aislaba, sin permitir que otros se acercaran. Fue en un grupo de apoyo donde encontró a otras personas que compartían su sufrimiento. Al escuchar sus historias, se dio cuenta de que el dolor era una experiencia humana común y no un signo de debilidad. Participó en actividades de meditación guiada que le enseñaron a honrar la memoria de su hermano, sin dejar que el sufrimiento lo definiera. Con el tiempo comenzó a compartir anécdotas divertidas sobre su hermano, recordando no solo el dolor, sino también la alegría. Este cambio en la narrativa le permitió abrazar la tristeza sin que esto lo consumiera. La conexión con otros y el acto de compartir su historia lo ayudaron a soltar el peso de la culpa. Laura, de 29 años, había sido víctima de acoso en su trabajo. La experiencia la dejó con un profundo sentimiento de desconfianza y ansiedad. Durante mucho tiempo mantuvo su historia en silencio, temerosa de ser juzgada. Al comenzar un diario, encontró un espacio seguro para desahogar sus emociones. Con cada palabra escrita, fue reconociendo la fuerza que había en su vulnerabilidad. La escritura se convirtió en su forma de empoderarse. Al compartir su historia en un blog, no solo sanó a sí misma, sino que también inspiró a otros a hablar. Laura comprendió que soltar no significaba olvidar, sino transformar el dolor en una herramienta de conexión y apoyo. En cada historia hay un hilo común: la decisión de no permitir que el pasado dicte el futuro. La resiliencia se manifiesta en formas inesperadas. Por ejemplo, Javier, un artista, utilizó su pasión por la pintura como medio de sanación tras sufrir una traición personal. A través del arte, empezó a plasmar sus emociones. La creatividad le permitió explorar su dolor y transformarlo en algo bello. Al exhibir sus obras, no solo encontró un espacio de catarsis, sino que también inspiró a otros a ver el arte como un refugio para sus propias historias de sufrimiento. Cada caso ilustra que la sanación no es un destino, sino un camino en el que cada paso cuenta. La liberación emocional es un acto de valentía. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a coexistir con él, dándole un nuevo significado. El perdón se convierte en un acto de amor propio donde se eligen nuevas narrativas que nutren el alma. El desapego permite ver que las experiencias son parte de la vida, pero no son la totalidad de nuestra identidad. Es esencial reconocer que no todos los caminos de sanación son iguales. Cada individuo tiene su propio ritmo y su propia forma de abordar el dolor. Lo crucial es la disposición a explorar nuevas formas de ser y a permitirse sentir sin juicios. Los testimonios de quienes han logrado soltar el pasado ofrecen un faro de esperanza. La sanación es una invitación a abrirse a la vida, a hacer espacio para lo nuevo, a abrazar el presente con la sabiduría que se ha adquirido a lo largo de los años. La vida se nutre de cambios, y dejar ir es parte de ese ciclo. Al permitir que las viejas heridas se cicatricen, se abre un espacio para nuevas oportunidades. Las historias de sanación nos recuerdan que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que hay fuerza en la vulnerabilidad y que al compartir nuestras experiencias contribuimos a crear un tejido de apoyo y comprensión. Repaso.
La búsqueda para sanar y tener paz interior es un anhelo profundo en el ser humano. A menudo este deseo se ve entorpecido por cargas emocionales que arrastramos a lo largo de nuestra vida. Estas cargas pueden manifestarse en forma de resentimientos, traumas o recuerdos dolorosos que obstaculizan nuestro bienestar. Cada uno de nosotros en algún momento ha tenido el peso del pasado, y aprender a soltarlo, como ya lo hemos dicho, es algo liberador. La liberación emocional empieza por el reconocimiento de lo que nos afecta. El primer paso es identificar las experiencias que nos han marcado, aquellas situaciones que nos siguen causando malestar. Reflexionar sobre estas vivencias permite entender cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Este proceso de introspección no siempre es sencillo. Puede ser doloroso enfrentar momentos que preferiríamos olvidar. Sin embargo, al hacerlo con compasión hacia uno mismo, se abre una puerta hacia la sanación. El perdón es un componente crucial en este viaje de liberación. No se trata de justificar las acciones de los demás, ni de minimizar nuestro dolor. Perdonar significa liberarnos del peso que esos rencores traen a nuestra vida. Al perdonar, nos liberamos nosotros mismos. Este acto puede parecer difícil, pero es un regalo que nos hacemos para toda la vida. La práctica del perdón invita a transformar la rabia y el dolor en aceptación, un paso fundamental hacia la paz interior. Otra técnica poderosa para soltar el pasado es el desapego. Vivimos en un mundo donde nos sentimos apegados a personas, situaciones y objetos. Estos vínculos, aunque naturales, pueden convertirse en cadenas que nos impiden avanzar. El desapego no significa dejar de amar o de cuidar, sino aprender a soltar las expectativas y los resultados. Es entender que el valor de nuestra vida no reside en lo que poseemos o en las relaciones que mantenemos, sino en la calidad de nuestra conexión con nosotros mismos y con el presente. La práctica de mindfulness ofrece una herramienta valiosa para cultivar este desapego y fomentar una vida larga. Al enfocarnos en el momento presente, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni aferrarnos a ellos. Esta habilidad nos permite distanciarnos de los recursos dolorosos y verlos desde una nueva perspectiva. La meditación, la respiración consciente y la atención plena son prácticas que, al ser integradas en nuestra rutina, nos ayudan a soltar lo que ya no nos sirve. A menudo las historias de quienes han logrado dejar ir el pasado son inspiradoras, como lo hemos visto en capítulos pasados. Personas que han experimentado pérdidas devastadoras, traiciones o bullying, que encontraron la manera de transformar su dolor en crecimiento. Estas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, pero cada paso hacia la liberación personal es un triunfo. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede con el tiempo recordar a esa persona con amor en lugar de tristeza. Este cambio de perspectiva no solo honra la memoria del ser amado, sino que también permite que el doliente siga adelante con su vida. También es importante reconocer que la liberación puede ser un proceso no lineal. Habrá días en los que sentirás que has avanzado y otros en los que el pasado puede resurgir con fuerza. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde la autocompasión se vuelve esencial. Ser amable contigo mismo, entender que el camino hacia la paz interior está llena de altibajos y aceptar que es normal recaer en viejos patrones son claves para mantener el equilibrio emocional. La conexión con otros también juega un papel fundamental en el proceso de liberación. Compartir nuestras experiencias y sentimientos con personas de confianza puede ser terapéutico. Al abrirnos a los demás, no solo aliviamos nuestra carga emocional, sino que también encontramos apoyo y comprensión. La empatía y la solidaridad pueden ser faros que nos guían en momentos de oscuridad, recordándonos que no estamos solos en esta búsqueda. A medida que aprendemos a soltar el pasado, comenzamos a crear espacios para nuevas oportunidades. La paz interior no solo es un estado de calma, sino también un terreno fértil para el crecimiento personal. Al liberarnos de viejas heridas, nos hacemos más receptivos a las experiencias positivas que la vida tiene para ofrecer. Así, comenzamos a abrirnos a nuevas relaciones, a explorar pasiones olvidadas y a abrazar la incertidumbre con confianza. La paz interior no se trata de vivir en un estado de felicidad constante, sino de encontrar equilibrio y aceptación en medio de las emociones. Se trata de aprender a navegar por la vida con una mente más clara y un corazón más ligero.
La práctica del perdón, el desapego y la atención plena nos equipan con las herramientas necesarias para enfrentar el futuro sin el peso del pasado. Al soltar lo que ya nos sirve, hacemos espacio para la esperanza, la gratitud y la alegría. La paz interior es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una elección diaria que nos permite vivir plenamente. Así, cada paso que damos hacia la liberación no solo nos transforma, sino que también nos conecta con los demás de una forma más auténtica y significativa.